Buenas, queridos oyentes, mi nombre es Semi y bienvenidos una vez más a mi podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Santiago y junto a mí el día de hoy vamos a hablar de uno de los escritores más emblemáticos e importantes de lo que vendría a ser el siglo XX. Así es, hablo de Franz Kafka. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la trágica vida de este escritor y cómo sus obras han impactado tanto a sus lectores. Franz Kafka es uno de los escritores más influyentes de nuestra historia. Lo malo es que nunca se creyó digno de publicar sus libros, vivió bajo la sombra de las expectativas de su padre y por una muy baja autoestima que esto le causaba. Así que sorprende bastante su mente nacieran obras maestras, como ya vendría a ser la metamorfosis o el proceso. Kafka sin duda es un ejemplo de vida, básicamente, ya que a pesar de todo lo que había pasado, ya que su infancia no fue completamente buena, ya que él nació el 3 de julio de 1883 en una familia de clase media en Praga. En el reino de Bohemia, en el territorio que formaba parte de lo que es el Imperio de Austria-Hungría. Actualmente lo que vendría a ser la República Checa, su vida estaba bastante llena de soledad, aunque estuviera rodeada de bastantes sirvientes. Su padre es claro ejemplo en ello. Sin duda, como tú lo dices, su padre es un claro ejemplo, pues, ¿no? Un claro ejemplo de cómo dejaba, por así decirlo, solo a su hijo en este tipo de situaciones, porque no solo su padre, sino toda su familia, pero se nombra más a su padre que era el más estricto, el que más lo oprimía, más en el lado de profesión, de qué estilo de vida debía tomar o qué profesión debía tener. En este caso, lo obligó a tomar una carrera de derecho. Si bien ejerció toda la carrera, terminó, se tituló y hasta ejerció trabajo, todo, su corazón no estaba destinado bien hacia el derecho, ya que fue algo que no escogió él y nunca lo quiso, pues, ¿no? A ver. Exacto, Kafka desde los 14 años que él agarró por primera vez un lápiz supo que tenía talento. Sin embargo, crecer bajo, como tú le dijiste, la misma expectativa que su padre tenía de él, ya que obviamente iba a pensar que en aquellos tiempos Kafka solo desperdiciaba su tiempo en lo que es la escritura. Y tampoco se contaba con muy buena relación con lo que vendría a ser su madre, que es Franz Julie, que también fue hija de un comerciante de ropa y también tenía un alto nivel educativo. Ambos padres tanto Germán como Franz Julie, dirigían el negocio familiar y trabajaban casi 12 horas al día. Obviamente sentía que lo que hacía Kafka era prácticamente como que perder su dinero en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, y aunque estuviera rodeada de personas, como había dicho anteriormente, sirvientes que lo que le servían, y también la situación económica en la que se generaba, sufrió bastantes pérdidas. Una de ellas fue desde su infancia, sus dos hermanos varones, George y Henry, murieron antes de que él cumpliera los 7 años de edad, y sus tres hermanas fueron asesinadas durante el Holocausto. Sin duda vivió en una época bastante dura y difícil para un niño, y esto también ocasionó un sentimiento de baja autoestima en Kafka. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar Kafka, todo, tanto su situación económica como su situación familiar, todos los traumas que tuvo que haber pasado, esto lo plasma muy bien en sus obras. Si bien un poco escondido, muchos críticos que han valorado sus obras, eh, en la investigación, en todo eso, se han dado cuenta que, a ver, un ejemplo puede ser la metamorfosis. Se han dado cuenta que la transformación o, bueno, en la metamorfosis, valga la redundancia, de Gregorio Samsa a el bicho o insecto, que nunca se nombra qué animal era, ahí se puede reflejar una cierta parte de la vida o la deshumanización o de la soledad que pasaba Franz en ese tiempo. Claro, amaneció convertido en un gran insecto y eso también se puede ver en las altas expectativas de su padre, como lo habíamos dicho anteriormente, ya que olvidó sus escritos al no creerse digno de publicarlos. No sabía desde luego que estaría dando voz y luz a tantas personas como nosotras que se encuentran perdidas, y es cuando nosotros paseamos por el mundo sin saber el impacto que nosotros mismos podemos generar. ¿Cuántos Franz Kafka tenemos en este mundo, donde entierran sus obras en el armario por miedo al qué dirán sin saber que sus voces pueden cambiar completamente lo que están viviendo?
Es un claro ejemplo. Además, tenemos de que pasó sus últimos años eh, enfermo, ya que sabemos que padeció lo que es la tuberculosis. Es una lástima, básicamente, que haya fallecido a tan temprana edad con 41 años, y gracias a su gran amigo Alex Bow logró publicar estos libros. Si bien es una lástima su temprana muerte y por la razón por la que murió, porque la verdad, la tuberculosis, yo he conocido a bastantes personas con tuberculosis que no la han sabido sobrellevar bien, a pesar de tener esta enfermedad tan grave, a pesar de que sufría de migrañas diarias, eso no lo detuvo. Y por eso yo considero que Franz Kafka es un tipo de inspiración a tanto a autores jóvenes, autores adultos, a gente que recién empieza en este mundo de la literatura, es una gran inspiración, tanto por su situación de vida y cómo la supo manejar, llevar y cómo supo poder llevar a cabo su, su pasión y plasmar esta pasión, plasmar estas situaciones en cada obra. Todo eso inspira a muchas personas no solo en la forma de escritura, sino en formas de pensamiento, porque Franz Kafka también se dice que en sus obras plasmaba el existencialismo. Exacto, también plasmó lo que es el existencialismo en sus obras, y eso se refleja a la vida que él transcurría, como habíamos dicho anteriormente. También tenemos que, por otro lado, Kafka se caracterizaba por ser un profundo perfeccionista, que se negaba a que vieran sus obras antes de estar terminadas. Y aun cuando estaban listas, se le hacía bastante difícil aprobarlas de esta forma definitiva. Por ello es que al morir todavía tenía muchas de sus obras terminadas sin publicar, dado su estado de salud. Pero aunque tuviera una baja autoestima, a Kafka no le impidió tener relaciones amorosas y conocer lo que es el amor, ya que estuvo comprometido con dos mujeres. La primera, lastimosamente, creo, se separaron, no funcionó, pero la segunda, que fue su nombre era Dana, con ella sí logró casarse y básicamente Dana lo tenía como el centro de su mundo. Cuidaba bastante de Kafka, tanto que fueron a Berlín y a los sanatorios para intentar de que se recuperara de su tuberculosis. Por eso, hasta su tuberculosis. Sin duda sabía que Kafka sabía que su muerte podía estar bastante cerca. Por eso le pidió a su amigo, siguiendo con Max Brod, quien tenía acceso a todos los manuscritos, que lo destruyera. Las obras después de su muerte. Se negaba a que fueran leídas y publicadas. O sea, acá nos vemos reflejadas en el daño que puede ocasionar el rechazo de nuestra familia hasta que nosotros no podamos reconocer nuestro mismo talento y estemos negados ante ello. Además que un año después de la muerte de Kafka, Brown publicó la novela El Proceso, la cual se consideró la obra literaria más exitosa de Kafka. En el año siguiente, él publicó Lo que es el Castillo. Y en 1926 publicó la novela América. Y finalmente la última obra fue en 1931, pero publicó el cuento de la Gran Muralla China, que Kafka había escrito a lo que era 14 años. Como ya había dicho, esa era la primera edad en la cual él había tomado un lápiz. Con lo que nos acaba de decir de su vida amorosa y el cómo cuidaban de él, parece un poco contradictorio, ¿no? El hecho de haber implementado la ideología del existencialismo de, de implementar que la existencia precede a la esencia o que existimos sin ningún tipo de sentido, lo que se ve reflejado en todas sus obras. Obviamente, obviamente refiriéndose a su vida pasada, pues, ¿no? Porque vemos que tuvo una vida amorosa bastante buena, bueno, si es que se podría decir buena, porque lo acompañaron en sus momentos finales de vida, pero aún así lo cuidaron. Luego, con su amigo Max Brod, sin duda alguna es un amigo, eh, un muy buen amigo, una persona honorable, una persona de confianza, porque como otros casos se han dado, por ejemplo, el de Edison, que si bien no era amigo con Nikola Tesla ni nada, el de Edison que patentó algunos inventos de Nikola Tesla sin el consentimiento de este y él se ganó la fama, él se ganó el dinero, él ganó todo prácticamente, para que luego, años después, tanto de la muerte de Nikola Tesla y de Edison, recién se hayan enterado del verdadero inventor de estos inventos, pues, ¿no? Por eso digo que Max Brod es bastante
honorable al haber publicado todas estas obras tan maravillosas a nombre de su mejor amigo. Exacto, también cabe recalcar la lealtad que él tuvo. Podemos en nuestra sociedad, si nos ubicamos un poco más al presente, la deshonestidad que hay hoy en día. Por ejemplo, su amigo sabía que tenía un gran talento, sin embargo, él no decidió publicarlo a lo que vendría a ser su nombre, sino que al de su amigo, dándole ese crédito a Franz Kafka. También podemos comparar a Kafka con lo que fue Van Gogh, ya que ambos fallecieron sin saber el gran talento que tenían y lo gran y reconocidos que iban a ser. Por ejemplo, aquí nos dicen un comentario que nos ha llegado en nuestras redes sociales. Dice, si estás dudando si publicar un libro, empezar un proyecto, pintar un cuadro o cantar una canción, hazlo. No lo dudes, no sabes a cuánta gente puedes llegar a cambiar la vida. Me quedo con esta frase. Es una muy buena frase, la cual inspira bastante Kafka. Y eso se trata a un escritor. A pesar de las difíciles circunstancias que ha pasado, Kafka es digno de admiración por cada uno de nosotros, algo que nos genera bastante entusiasta leer sus obras, como una de las más conocidas es La Metamorfosis, la cual nosotros también hablaremos en un próximo podcast que tenemos planeado para nosotros, para ustedes. Y además también tenemos el insoportable peso del talento que tuvo él, por así decirlo. Tanto así que tanto así que lo llevó a impedirse que sus obras salieran a la luz. Es lo malo de aparentar algo que no eres. Y eso es lo que hizo Kafka, ya que intentó aparentar frente a su padre, frente a su madre, frente al mundo, que él en realidad no era bueno. Sin embargo, gracias a personas que lo rodeaban como su amigo y su esposa con la que al final se comprometió y sí duró con ella hasta el fin de sus días, a los 41 años lastimosamente que falleció, lograron. Y es que ahí vemos el claro ejemplo de lo que es tener personas que nos ayuden a nuestro lado. Aunque sabemos que la familia tal vez no puede estar con nosotros en momentos difíciles, tener personas de apoyo nos hace bastante fuertes. Y es lo necesario a que no simplemente debemos estar en soledad, lo que es la soledad que nos consume. Es algo bastante importante que nos menciona la vida de Kafka. Y como último punto acerca de lo que vendría a ser la vida de Franz Kafka, hablaremos de un término que nos dejó, el término kafkiano. ¿Qué implica lo que es el término kafkiano? Implica reflexionar acerca sobre el impacto de las obras que ha dejado Franz Kafka en nuestra cultura y la manera en que su visión del mundo ha trascendido de lo literario hasta llevarlo a lo que podría ser nuestras propias vivencias. Cuando nosotros nos identificamos con el término kafkiano, cuando la aristocracia, nuestra familia, los amigos, la sociedad, los jueces nos señala y nos hace sentir avergonzados, es aquí donde podríamos traer lo que se daría el término kafkiano, ya que es un concepto que se sumerge profundamente en lo que es la intriga y la emoción, llevándonos a un mundo donde la realidad se entrelaza con lo absurdo y lo opresivo. Claro ejemplo, lo que vendría a ser la metamorfosis, ya que nos tiene un mensaje oculto, con lo de la transformación de Gregorio Samsa en ello. Además, tenemos que este término describe situaciones en las que nosotros nos encontramos atrapados en sistemas opresivos, donde la lógica aparente se desvanece y las normas nos resultan bastante incomprensibles. Estas experiencias generan diversos sentimientos de impotencia, desorientación, paranoia, etcétera. Y esto en una sociedad marcada por los complejos sistemas estereotipales, lo kafkiano se convierte en una metáfora recurrente para hablar acerca de la falta de control de nosotros como individuo frente a las instituciones aplastantes hacia nuestra vida. Em, Como ya había dicho, también el proceso de Franz Kafka aborda el absurdo de la existencia humana. Parecen diseñados para confundir y controlar más que organizar o servir. Eh, Tenemos un ejemplo. El proceso nos habla acerca de que el protagonista es acusado de un crimen que nunca se especifica, lo que resalta lo que es la arbitrariedad y opresión de un sistema judicial incomprensible. Este tipo de situaciones resonaron bastante en la época del escritor, como habíamos hablado anteriormente. Y y resalta lo que vendría a ser la incomprensibilidad. Sigue teniendo
esto eco en nuestra actualidad y es lo que vendría a dejar el legado de cada persona. Este es el legado de que nos dejó Franz Kafka. Este tipo de situaciones, acciones que sentimos que nosotros luchamos con nuestras fuerzas estructurales que no nos comprenden completamente. Por lo tanto, el discurso de lo kafkiano va más allá de lo puramente literario. Se ha convertido en una forma de interpretar distintas experiencias contemporáneas que confrontan a nosotros con realidades absurdas. Como que había mencionado antes, los sistemas judiciales que parecen actuar sin sentido, incluso la alienación de la vida moderna bajo el capitalismo en el que vivimos nosotros. Eso es lo que representa lo kafkiano. Esa es la marca que ha dejado Kafka con sus obras en nuestro mundo. Y es bastante importante tenerlo en mente. Debemos conocer acerca de nuestra historia para no volver a repetirla. Y es por eso que conocer a estos escritores literarios nos hace enriquecernos bastante. No solo con lo que ellos mismos nos plasman en sus escritos, sino también al conocer su vida. Es por ello que lo veo bastante importante compartir esto con ustedes. Además, podríamos decir que podríamos decir que también lo kafkiano se convierte en un término que describe nuestra experiencia humana y la resiliencia que nosotros debemos tener, al igual que Kafka, al enfrentar las distintas situaciones utópicas de nuestra vida. Por ello, por ello creo bastante importante tenerlo en mente. Sino, como tú lo mencionas, ser bastante resilientes, como lo hizo Kafka en su debido entonces. Este autor no solo nos da obras que nos pueden inspirar tanto como escritores o a criticarlas o a valorarlas según su contenido, sino que también tanto su vida como sus obras nos invitan a explorarnos un poco más el cómo él, con todos sus problemas, tanto físicos como mentales, sociales, familiares, cómo él fue resiliente y a pesar de haber tenido apoyo nulo, por así decirlo, en tempranas fases de su vida, a pesar de todo eso, haber avanzado. El cómo Franz, Franz Kafka nos puede llegar a haber representado a nosotros o nosotros podemos llegar a representarnos con él, mejor dicho, nosotros podemos llegar a representarnos con él en varias situaciones de nuestra vida. Cuando nosotros necesitamos apoyo y no tenemos a nadie, o cuando queremos dedicar, cuando queremos darle una cierta devoción a ya sea una carrera, yo qué sé, una profesión, un oficio, lo que sea, un hobby, el cómo él nunca se rindió y el cómo nosotros debemos de tomar ese ejemplo para poder seguir nuestros sueños. Exacto, Santiago, como tú lo has dicho. También el hecho de que Kafka nunca supiera que su padre haya estado equivocado acerca de su talento y sus inseguridades lo detuvieran de vivir de lo que amaba completamente, creo que nos genera un sentimiento de amargura. Cuando yo recientemente he leído La Metamorfosis y el ver cómo el propio Kafka retrata a través de estos escritos, retrata desde su imaginación su pérdida de identidad, esto completamente creo que ha destruido a varios de nosotros los lectores, me incluyo en ello, y desearía que sus obras se hayan publicado cuando él estuvo vivo para que sí se apreciase lo que su mente y sus letras podrían lograr. Creo que con esto hemos concluido finalmente acerca de lo que es Kafka. Te agradezco bastante por estar aquí. Muchas gracias, tus aportes nos han servido bastante y espero que también la audiencia se haya podido nutrir, ya que este es el propósito principal de el por qué grabamos esto, el que nuestros oyentes puedan conocer acerca de este gran escritor y su vida y que también lo tomen como un seguimiento, como un ídolo para que de esta manera nosotros no seamos un Kafka más, que entierre sus escritos, sino que salgan a la luz y dejemos ver lo que realmente estamos hechos en este mundo. Muchas gracias, Santiago. Así es, Emi, por haberme invitado y aquí quedamos por el capítulo de hoy. Gracias, chao, cuídense.